Hoy vamos a hablar del perdón. Vamos a tener un taller que no lo inventé yo, es un taller que está ideado por el padre Miguel Ángel Fuentes, el Verbo Encarnado. Y es un taller que nos ayuda a revisar ese proceso del perdón. Nos lleva poquito a poco a analizar y a liberar nuestro corazón de ese resentimiento que podemos traer adentro. He dividido este taller en 4 partes porque es muy largo, entonces para hacerlo menos pesado es un taller que debe de durar varios días. Pero bueno, aquí lo voy a resumir en una o un par de horas y divido en 4 partes para que no sea tan pesado. Antes que nada tenemos que hacer unas precisiones sobre el rencor y el perdón porque muchas veces no podemos perdonar porque tenemos un mal concepto de lo que es el perdón y de lo que es el rencor. Aquí les puse esta imagen, no, del otro lado, sí, esta imagen de María Goretti y su asesino. María Goretti es una mujer que vivió en principios de 1900, en principios del siglo XX, y en 1902, cuando ella tenía 13, 14 años, su vecino la intentó violar, ella no lo permitió, y entonces a cuchilladas la mató, a cuchilladas en el vientre y a cuchilladas en los pechos. Estaba moribunda cuando el sacerdote le dice, ¿qué opinas de tu agresor? Y María dijo, no solamente lo perdono, lo quiero ver conmigo en el cielo. Total, su agresor pues pasó muchísimos años en la cárcel y 36 años después llegó y tocó en la parroquia donde trabajaba la mamá de María Goretti. Era una noche de Navidad y la mamá de María Goretti le abrió y le dijo, ¿me reconoces? Y si te reconozco, Leonardo, pues era el vecino. ¿Me perdona? Y la mamá le dijo, claro, si Dios ya te perdonó, claro que te perdono. Y esa noche fueron juntos a misa de gallo y después se les vio juntos en la canonización de María Goretti, de la niña que él mismo había asesinado. Es un ejemplo de lo que es el perdón. El perdón no es solamente fingir que no pasa nada, sino llegar a portarte amable con el agresor. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso. Antes que nada tenemos que distinguir del enojo. Hay enojos que son buenos y enojos que son malos. Muchas veces creemos que todos los enojos son malos y no, hay veces que de veras es bueno que estemos enojados. Aquí les puse la imagen de Moisés rompiendo las tablas de la ley. Él había estado arriba en el monte rezando de cara a cara con Dios. Dios le entrega esos 10 mandamientos en unas tablas de piedra y baja Moisés y se encuentra a todo el pueblo judío adorando un becerro de oro. Por supuesto que se enojó y era una ira totalmente buena, una cólera totalmente buena porque no era enojo contra los hombres, sino contra el pecado, contra el hecho de que ellos estaban adorando a un Dios falso, cuando él había estado arriba rezando por ellos y trayendo las tablas de la ley. ¿Qué hace Moisés? Las rompe. O sea, esas tablas que le había entregado Dios, estaba tan furioso que las rompió. Esa cólera es buena. Cuando realmente sucede una injusticia, está bien que estemos enojados. Sería terrible que nos volviéramos unos pasguatos cuando realmente debemos enojarnos. Ese enojo estuvo bien. Tenemos el ejemplo de Jesucristo cuando se enoja al ver todos los vendedores en el templo. Dice el Evangelio que saca látigos y los corre a todos los vendedores. Es una cólera buena. Cuando sentimos una furia contra injusticias que comete, no sé, el gobierno, las autoridades, lo que sea, es una cólera buena porque estamos enojados contra algo que no debe de ser. Si vemos que se legalizan cosas que no se deben de legalizar, como por ejemplo el aborto, y nos sentimos enojados, sí, está bien enojarse. Hay un enojo que es bueno cuando está enfocado a algo que no está bien, que no está sucediendo bien. Pero
hay enojos que no son buenos. La ira desordenada, cuando el enojo nos hace lastimar a alguien, cuando perdemos el control de nosotros mismos, esa ira no está bien. La ira violenta que nos lleva a la violencia y nos lleva a lastimar a los demás, eso no está bien. Aunque el motivo a lo mejor haya sido algo justo, no tenemos derecho a hacer daño a los demás, ni al agresor, ni a nadie, a nadie. No. El enojo no debe de llevarnos a lastimar. Otra clase de enojo que no está nada bien es el resentimiento, y es del que vamos a hablar más durante el taller de hoy. El resentimiento, ¿qué es? Es volver a sentir lo que nos hizo enojar. Entonces, a mí me lastima alguien y pues bueno, de repente me enojo. Claro que me tengo que enojar porque es la reacción automática. Dios nos dio esa facultad de podernos enojar para defendernos. Entonces, está bien. Pero lo que no está bien es, una vez que después ya pasó la agresión, nosotros revivir eso que sentimos, volver a abrir la herida, volver a rascarla, volver a sufrir. Eso es el resentimiento, volver a sentir lo que sentí. Y ya no lo hago porque alguien me esté agrediendo en ese momento, lo hago por mi propio gusto, volver a recordar, volver a vivir eso que me hizo tanto daño. Y entonces, ¿qué sucede con el resentimiento? Es un veneno que me estoy tragando yo solita. Yo sola estoy recordando eso que me hizo tanto daño y vuelvo a abrir esa herida y la rasco y la lastimo y le echo alcohol para hacerme más daño. Eso es el resentimiento y no está bien, no está bien, no está bien. Lo ocasiona siempre una herida profunda, que puede ser justa o injusta. A lo mejor si el que nos hizo daño fue algo justo, me lo merecía, yo tenía que recibir un castigo, no sé, a lo mejor, qué sé yo, un niño que está resentido contra su mamá porque lo dejó sin ir a una fiesta o sin salir. Y era algo justo, el niño merecía estar castigado y está resentido. Era una herida justa, o puede ser también una herida injusta cuando cometen una injusticia contra nosotros. En el tamaño del resentimiento va a influir muchísimo mi carácter, ¿sí? Si yo soy una persona que tiendo a pensar y a cavilar todo lo que me sucede y guardarlo en mi corazón y darle vueltas y vueltas y vueltas, entonces el resentimiento va a ser mucho más profundo, mucho más grande. En cambio, si soy de esas personas que estoy acostumbrada a hablar lo que siento y lo platico y me río de lo que me sucede, entonces va a ser un resentimiento mucho más ligerito. También puede influir la envidia. Si yo siento una envidia terrible contra mi hermano, contra mi hermana, contra el vecino, contra el compañero de trabajo, pues si esa persona me hace un daño, esa envidia va a hacer que el resentimiento sea mucho mayor. Y también el egoísmo. Si yo siempre soy de las que pienso en mí misma y en mí y en mí y en mí, yo mime conmigo, pues claro que el resentimiento va a ser mucho peor. El resentimiento es como un veneno que me carcome por dentro. De veras es tragarme un veneno y no le hago daño al que me hizo daño. O sea, él ni siquiera se entera de que yo estoy sintiendo eso tan horrible. Entonces, el resentimiento no es un enojo bueno. Tenemos la cólera buena, que pusimos de ejemplo a Moisés, pusimos de ejemplo a Jesucristo, ese enojo que sentimos cuando hay alguna injusticia y que nos hace salir a las calles y quejarnos y demás de una manera tranquila y de una manera pacífica, ese enojo está bien. El que no está bien es el que nos hace lastimar a las personas o el que nos lleva al resentimiento. Entonces, vamos a pasar. Ya vimos que un enojo puede ser bueno, un enojo malo, y ahora vamos a definir lo que es el perdón. Aquí les puse como imagen un avestruz que mete la cabeza en las avestruces cuando se asustan, cuando ven el peligro. En vez de correr, lo que hacen es meter la cabeza en un agujero y ya sí creen que están protegidas. Bueno, eso no es el perdón. El perdón no es, o sea, sí es, pero es más que aceptar lo que pasó. Si yo acepto
no sé, que mi esposo me fue infiel como algo bueno, eso no es perdonar, no tiene por qué ser, es más, no tenemos que aceptar lo malo como si fuera algo bueno. Tampoco es, ya no me voy a enojar con él porque ya sé que es un furioso y que me golpea, y eso tampoco es perdonar. O sea, no es aceptar lo malo como bueno, tampoco es prometer que ya no me voy a enojar, tampoco es mostrarme indiferente, decir, ay, ya no me importa lo que hagan mis hijos, ya no me importa lo que haga el vecino, ya no me importa lo que haga el jefe, ya no me van a lastimar. Eso no es el perdón. Tampoco es excusar al agresor, el decir, ay, bueno, es que es tan, qué sé yo, tan colérico, que entonces por eso no puede controlarse. O es que como lo trataron tan mal en su casa de chiquito, pues entonces por eso roba. No es excusar, no es buscar una excusa, es el perdón no es eso. Tampoco es tratar de olvidar los malos recuerdos. Ya como siento tan feo, entonces ya mejor ya no voy a pensar en eso. Eso es parte del perdón, pero no es el perdón. Tampoco es decir te perdono, así de una manera, ¿no? Con los niños muchas veces sucede que están los hijitos y ahora le perdónale, entonces ya te perdono. Pero ni siquiera perdonan, es nada más decir un te perdono, son palabras vacías. Y tampoco el perdón es la reconciliación. Sí sería maravilloso que después de perdonar a alguien, entonces pudiera venir la reconciliación, pero eso depende de dos partes. Y ahorita vamos a hablar de mi corazón hacia los agresores, hacia los que me hirieron. No necesitamos llegar a la reconciliación porque a lo mejor hasta ya se murieron a los que no he perdonado. Entonces no tenemos que llegar a la reconciliación. ¿Qué es lo que sí es el perdón? Aquí está, les puse esta imagen de Juan Pablo II, al que está abrazando es el que intentó asesinarlo, el que le dio los balazos cuando iba en el papamóvil. Ali Aga fue a visitarlo a la cárcel y habló con él y le dio su perdón. Eso sí es el perdón, es abandonar el resentimiento, ya no sentir ese rencor, ya no tener esa herida por dentro, es renunciar a la revancha, o sea, el decir, no me voy a vengar, no le voy a hacer daño a ese que me hizo daño, sino al contrario, responder con benevolencia, es tratar de hacer el bien, ser amables con los que me hicieron daño. Eso sí es el perdón. Y entonces, ya con esto, ya habiendo definido lo que es el perdón y sabiendo que hay un enojo bueno y un enojo malo, entonces ya podemos pasar a lo que es la materia tal cual de este taller que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar del proceso del perdón que consta de cuatro pasos. El primer paso es descubrir los rencores, el segundo paso es querer perdonar, el tercer paso es alcanzar el perdón y el cuarto, experimentar la libertad del perdón. En esta primera parte vamos a hablar de descubrir los rencores. Antes que nada, si queremos llegar a ese proceso del perdón, pues es analizar nuestro corazón y ver si tenemos algún rencor. Abrir como este muñequito que les puse aquí, abrir ese baúl que es nuestro corazón y ver qué rencores son los que siento, qué es lo que me mantiene triste o me mantiene enojada. Y para poder descubrirlos, vamos a seguir 4 pasos, que son vamos a revisar qué mecanismos existen para evitar reconocer nuestro rencor. Después ya reconocer los rencores, reconocer las consecuencias de esos rencores y vamos a ver unas cosas que no funcionan, aunque muchas veces creemos que pueden funcionar para perdonar. Como primer ejemplo de este reconocer nuestros rencores les pongo aquí Caín y Abel. ¿Se acuerdan de la historia de estos? Son los hijos de Adán y Eva. Caín estaba encargado de la agricultura y Abel estaba encargado del ganado, de los borreguitos. Y Caín le tenía un coraje terrible a Abel, porque Abel pues era bueno y cuidaba muy bien a los borregos y a los mejores se los sacrificaba a Dios con gran oferta. Y Caín no, Caín era más bien egoísta y lo que le ofrecía a Dios eran las sobras, ¿no? Él recolectaba las frutas, lo que tuviera, las frutas, las verduras, los granos, y las sobras eran las que le ofrecía a Dios.
Entonces le tenía mucho, mucho coraje. Ese rencor lo llevó a matar a su hermano. Y era pura envidia realmente lo que él sentía contra su hermano Abel. Entonces es muy importante que nosotros descubramos si tenemos ese rencor contra alguien, hay que descubrirlo para entonces poder curarnos. Entonces lo repito, imito eso que me hizo daño y yo lo hago contra mis hijos o contra mi esposa o contra la persona que se me pone enfrente. Entonces, es el primer parte, darnos cuenta si nosotros estamos usando algún mecanismo que nos impide reconocer nuestros rencores. Hay que revisar y ver, a lo mejor estoy en un estado de negación o estoy en un estado de reinterpretar, tratar de reinterpretar eso que me dañó o reprimir mis sentimientos o transferir mis sentimientos, o estoy en un proceso de un berrinche como niño de 2 años con una regresión, o estoy imitando aquello que me hizo tanto daño, ahora yo se lo hago a alguien más. El segundo paso, ya que detectamos qué mecanismo estamos usando, es reconocer los rencores. Aquí tenemos un pasaje del Evangelio, la curación del paralítico. No sé si se acuerdan de ella, pero bueno, le presentan un paralítico a Jesucristo y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos los fariseos y los sacerdotes y los escribas que estaban atrás de él, ahí los pueden ver en el cuadrito, lo que hacen es murmurar en contra de Jesús. En vez de alegrarse de que Jesús esté haciendo el bien, empiezan a criticarlo. Claro, ¿por qué? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Y entonces Jesús dice, bueno, pues para que vean que tengo poder de perdonar los pecados, a ver, le dice al paralítico, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se cura, agarra su camilla y se va a su casa. Y todos los fariseos buscan manera de cómo matar a Jesús. Ese es un rencor terrible. O sea, estoy viendo a alguien que hace el bien y en vez de sentirme feliz por eso, es criticarlo. Criticar a todo aquel que sobresale más que yo. Entonces ellos se sintieron envidiosos, se sintieron celosos y lo que hacen es criticar a Jesucristo. Nosotros hay que reconocer esos rencores. A lo mejor estamos igual que esos fariseos, que esos escribas, que esos sacerdotes, buscando cómo criticar al que hace las cosas mejor que yo. Hay veces que el rencor que sentimos se manifiesta claramente. Aquí, por ejemplo, les puse la figura de la bruja de Blancanieves. Ella estaba celosa de Blancanieves porque era más bonita que ella. Y entonces cuenta el cuento que ella se veía al espejo, espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bonita? Y el espejo siempre le decía que ella. Hasta que un día, espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bonita? Y le dice, es Blancanieves. Y entonces la reina se pone furiosa y es cuando va y le da la manzana a morder para matar a Blancanieves. Entonces hay veces que ese rencor, así como esta reina le tenía un rencor terrible a Blancanieves, una envidia terrible porque era más bonita que ella, a veces sí sabemos perfecto contra quién, con quién y por qué y cuánto estamos enojadas, ¿sí? Aquí la bruja sabía que estaba enojada con Blancanieves, ¿por qué? Porque era más bonita que ella y cuánto a tal grado que la quería matar con esa manzana envenenada. Entonces nosotros así, algunas veces sabemos perfecto contra quién estamos enojados, por qué estamos enojados, cuánto estamos enojados, que si alguien me hizo un fraude terrible, pues sé perfecto que mi enojo es contra él, y sé que lo quiero demandar y sé que lo que sea. Hay otras veces que no, hay otras veces que el rencor solo se manifiesta por síntomas. Aquí les puse esta imagen de 2 hermanitos. El niño está envidioso del helado tan delicioso de la niña, pero no está enojado con la niña. O sea, él ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabe que está enojado con la niña, pero siente una envidia terrible porque el helado se ve más rico que su paleta. Entonces, hay veces que el rencor no sabemos bien contra quién estamos enojados, pero sí tenemos envidia, sentimos envidia de algunas cosas, que si está más bonito el pasto verde del jardín de al lado que el mío, que si sale más caliente el agua de la regadera de junto que la mía.
O sentimos celos, ¿no? De, hoy mi esposo volteó a ver a la vecina y entonces siento unos celos terribles. Y esa señal de sentir envidia, de sentir celos, puede ser señal de que yo tengo un rencor por dentro y que no me he dado cuenta. También puede ser alguna señal la difamación y la calumnia. Si yo me doy cuenta de que de repente hablo mal de fulanita de tal, cuando alguien está hablando bien de ella, yo saco sus errores, ¿no? Que dice, ay, qué bonita está. No, no es cierto porque sus cajones los tiene súper mal arreglados o tiene pésima letra. O me doy cuenta de que hasta caigo en la calumnia de alguien, ¿no? De decir, no, es chismosísima, o es no sé que ni siquiera lo sé, pero estoy hablando mal de ella. También se puede manifestar ese rencor sin que nos demos cuenta como queja, como inconformidad. O sea, el quejarme de cualquier cosa, de cómo habla fuerte el de junto, o qué mal habla, o cuántas groserías dice, o mostrarme inconforme con el sueldo que me pagan, o con el trato que me dan, o lo que sea. También la murmuración y la crítica. Si yo estoy aquí, ya te fijaste que fulanita y no sé qué, bla, 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 ya te fijaste que tal cosa. Eso puede ser una señal de que yo tengo un rencor adentro y que no me he dado cuenta, pero estoy expresándolo a través de eso. También una agresividad pasiva y activa, ¿no? El mostrarme enojado, el irme a mi cuarto, el encerrarme, o una agresividad activa, ¿no? De, ¿y a ti qué te pasa? ¿Y por qué me estás viendo así? O así. También se manifiesta por la amargura en los recuerdos. O sea, yo me acuerdo de mi familia y siento una amargura terrible porque revivo, como hablábamos hace rato, ¿no? Revivo lo que sentí cuando alguien me hizo daño. También se manifiesta por la falta de misericordia, la dureza de juicio, o sea, el mostrarme incapaz de comprender los errores de los demás, sino inmediatamente juzgar. También se puede manifestar evitando a las personas, el mutismo, o sea, viene aquel que me hizo daño y mejor yo me voy a otro lado, ¿no? No quiero hablar con él, no quiero verlo, no quiero nada. Y también se puede manifestar como vergüenza y sentimiento de culpa, porque a lo mejor el rencor lo tengo por algo que yo hice y entonces ese sentimiento de culpa me impide portarme bien y darme cuenta de ese rencor. Entonces, quedamos, hay rencores que sabemos perfectamente que los tenemos, contra quién, por qué y todo. Y hay otros rencores que no los tenemos tan claros, pero los manifestamos de unas maneras feas, envidia, celos, difamación, queja, todas estas cosas de las que acabamos de hablar, agresividad, amargura, falta de misericordia, son cosas muy feas, son actitudes que nos hacen daño a nosotros al hacerlas y le hacemos daño a los demás. Entonces, pues hay que tratar de quitarlas definitivamente. Una vez que ya reconocimos que tenemos un rencor por ahí, debemos reconocer qué clase de rencor es el que sentimos. ¿Qué clase de rencor? Primero, a nivel personal, ¿contra quién es ese rencor? Puede ser contra los otros, por algo que hicieron o por algo que dejaron de hacer. Es que él no me defendió, es que él no se paró cuando debería de haberse parado, es que él no detuvo la mano del que me golpeó, es que él testificó en mi contra. Puede ser por algo que hicieron o por algo que dejaron de hacer. Pero también el rencor puede ser contra mí mismo, por algo que hice o por algo que dejé de hacer. Que si no dije lo que tenía que decir para defender a mi hijo o a mi esposa o a mis amigos o por algo que hice, es que fui un tonto, me enojé y entonces maté o lastimé o golpeé o robé, fue por falta de control, entonces estoy muy enojado conmigo mismo. Puede ser mi enojo contra los otros, contra mí mismo o contra Dios. ¿En dónde estaba Dios en el momento en el que se cayó mi hijo a la alberca y se murió? ¿En dónde estaba Dios cuando chocamos en el coche y no sé qué sucedió? Entonces, hay que detectar en esos rencores que sentimos, en esos enojos,
¿Contra qué personas con las que estamos enojados? ¿Contra los otros? ¿Contra mí? ¿Contra Dios? Cada uno hay que revisarlo. También hay que revisar este rencor desde el punto de vista moral. ¿Es bueno o malo lo que siente? Lo que siento. Aquí regresamos, ¿se acuerdan? A los enojos buenos y los enojos malos. Ese enojo que siento es una ira racional, objetiva, controlada y justo. Aquí les puse la imagen de estas personas que están quejándose. Dice, cambiemos el sistema, no el clima. Les están cometiendo alguna injusticia, están enojados y salen a la calle a quejarse de una manera pacífica. Es una ira racional, objetiva, controlada y justa, si es algo. O lo que siento es una ira racional y descontrolada de voy a matar al primero que se me ponga enfrente. Eso no está bien. Entonces, está bien estar enojado cuando lo que me causa el enojo es una situación injusta, una situación mala. Sí está bien estar enojado, pero no está bien mostrarte iracundo y hacer daño a los demás. Y también hay que revisar este rencor desde el punto de vista cualitativo, circunstancial y objetivo. O sea, ¿qué calidad de rencor tengo? Eso es cualitativo. Sí, es un enojo grande, es un enojo pequeño, es un enojo justo, es un enojo injusto. También la circunstancial, o sea, claro, me estoy enojando muchísimo porque la casa se cayó, ¿sí? Es una circunstancia. La casa se cayó en un terremoto o la casa se inundó en una lluvia muy fuerte. Entonces esa circunstancia me tiene enojado, pero pues es algo justo. Entonces hay que analizar también las circunstancias de ese enojo. Y otra cosa objetiva, o sea, que no sea lo que yo estoy viendo de lo que sucedió, sino efectivamente qué fue lo que pasó. Entonces, así objetivamente revisar, a ver, si lo que perdí fue todo el dinero por haber cometido un error, un despilfarro, por haberme alcoholizado y me bebí todas las colegiaturas de mis hijos. Entonces, objetivamente sabemos de qué tamaño es la pérdida y de qué tamaño es el enojo. Entonces hay que revisar perfectamente nuestros rencores desde el punto de vista personal, contra quién, desde el punto de vista moral, es bueno o malo lo que estoy sintiendo, y desde el punto de vista cualitativo, las circunstancias y el objeto que nos hace enojar. Y también reconocer las consecuencias de ese rencor que sentimos. Eso es bien, bien, bien importante. Vamos a tratar de ahorita hacer una introspección para ver qué consecuencias puede tener ese rencor que yo siento. Les platicaba al principio de Caín y Abel, o sea, el rencor de Caín era tan grande contra Abel que lo llevó a matarlo. Y una vez que lo mata, entonces llega Dios y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, pues yo no soy el guardián de mi hermano. Total, que Dios lo castiga diciéndole te vas a tener que ir y vas a ser vagabundo por el mundo, no vas a tener una tierra en donde quedarte. Y entonces ahí les puse la imagen de una persona que se tiene que ir de su tierra y tiene que vagar por la tierra eternamente por haberle hecho daño a su hermano. Así como la Biblia nos presenta esas consecuencias del rencor de Caín, el rencor deja huellas profundísimas a todos los niveles. Nos lo deja, ahorita lo vamos a ver, en cada uno de estos aspectos, pero nos deja huellas en el aspecto psicológico, nos deja huellas en el comportamiento, huellas también en el aspecto físico, huellas espirituales y huellas cognitivas. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Nos hace daño psicológicamente el rencor. Se puede convertir en una obsesión, o sea que yo me despierte y lo primero que piense es en ese daño que me hicieron y cómo me voy a vengar de esa persona. Y estoy totalmente obsesionado al grado que nada más hablo de eso, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, pero es que fulanito de tal me hizo, y otra vez sacarlo y sacarlo y sacarlo a relucir, es una obsesión. También se manifiesta como un sentimiento de culpa, ¿no? En el caso de que les platicaba, cuando el enojo que tengo es contra mí mismo por no haber hecho lo que tenía que hacer o por haber hecho algo que no tenía que hacer. Entonces, ese sentimiento de culpa también es un daño psicológico que nos lleva a la tristeza.
a la vergüenza, el sentir vergüenza de mí mismo, y en cuanto abro el ojo siento que no soy digno de nada, porque siento una vergüenza terrible por lo que hice. También nos puede llevar a la justificación, ¿no? Al tratar de justificar lo que hice, que es un daño psicológico, ¿no? El decir, bueno, es que tuve razón en matarlo, tuve razón en robarle, tuve razón. Tratar de justificar esa mala acción que hice también es un daño psicológico. Y también podemos caer en la depresión y en la ansiedad, ¿no? Que ahora están tan de moda. Pero pues sí, el rencor nos puede llevar a ese ya no querer levantarme, o a ese sentirme ansioso terriblemente y tener ataques de ansiedad o una depresión profunda. Entonces, los daños psicológicos que puede hacer el rencor son muy, muy graves. Hay que tratar de no alimentar ese rencor para no caerlos. Hay otros daños que se manifiestan en el comportamiento. Si yo soy una persona rencorosa, soy una persona amargada por el rencor, por el resentimiento, puedo caer en el retraimiento, en la soledad y en no querer convivir con nadie y estar nada más alimentando ese rencor, esa amargura que traigo adentro. Pero también se puede manifestar en la desunión familiar, en la enemistad, ya no querer estar con los amigos porque siento ese rencor contra alguno de ellos, o ya no querer estar con mi familia, irme de la casa, la desunión familiar. Y también se manifiesta en el desempeño laboral y social. Si yo estoy con ese resentimiento, con ese rencor que me obsesiona totalmente, pues se va a manifestar en mi trabajo. También voy a empezar a hacer las cosas ya no tan bien como las hacía, y eso ocasiona fricciones sociales. También me puede hacer daño físicamente, ¿sí? Una persona rencorosa, una persona amargada, es muy fácil que caiga en las adicciones, en el alcoholismo, en las drogas, o en la autodestrucción, la anorexia, la bulimia, las personas que se cortan. Y también se manifiesta muchas veces con urticaria, ¿no? Que empieza a salir granitos por acá, o reumas, diabetes, úlceras. Las úlceras son lo más común. Traigo tal coraje por dentro que pues la bilis me carcome y me llega a hacer daño. Entonces hay consecuencias también físicas del rencor. Y también consecuencias espirituales que se manifiestan con la dureza de corazón. Una persona rencorosa se vuelve muy, muy, muy dura al juzgar a los demás. Ya no comprendes, no eres benigno, no eres bueno, sino que te vuelves duro de corazón y juzgas a los demás con mucha dureza. También se manifiestan con deseo de venganza. El tratar de hacerle daño a ese que te hizo daño se puede manifestar con una persona sádica, una persona masoquista, y sobre todo con el alejamiento de Dios. ¿Sí? A nivel espiritual, las personas rencorosas ya no quieren saber de Dios porque pues les llama la atención y no quieren caer en eso. Entonces hace daños de todos estilos, y también hace un daño a nivel cognitivo. El rencor hace que se deforme totalmente la visión del mundo, de las criaturas y de Dios. Así como les puse aquí la mano con una esfera, el rencor hace que ya no veamos las cosas como tal con es, sino que hagamos enormes los errores de los demás y hagamos muy chiquitas sus virtudes, o al revés, ¿no? Que magnifiquemos los problemas y veamos pequeñas todas las cosas buenas que nos pasan. Entonces, con esto vemos ya 3 partes, ¿no? Descubrir nuestros rencores, reconocer qué tipo de rencores tenemos, los daños que hacen ese rencor, y por último vamos a ver lo que no funciona. Hay algunos errores que podemos cometer, que es enterrar nuestros rencores, como ya no querer saber de ellos, o explotar. Ninguna de las dos cosas es buena, no funciona así para quitar los rencores. Ya que los descubrimos, ni los tenemos que enterrar ni los tenemos que explotar. Aquí la imagen que les puse es un hombre cavando una fosa, y es que en el libro de los Proverbios, en la Biblia,
viene un proverbio justamente que dice, el que cava una fosa termina cayendo en ella. Y viene mucho al caso ahorita con el rencor, porque sí, si lo que hacemos es enterrar nuestros rencores, pues nos van a terminar carcomiendo. Y si los explotamos vamos a hacer más daño de lo que debemos de hacer. Es más, no tenemos que hacer ningún daño. Con esto terminamos la primera parte de nuestro recorrido en el proceso del perdón. Vamos a seguir en el siguiente video con la segunda parte.